existe sin ti. De la nada hiciste el universo. Tu palabra vida es. Una vez más decimos, tus palabras aseguran que eres fiel. Nada existe sin ti. Tú eres el creador de todo, Señor. De la nada hiciste el universo. Tu palabra vida es. Decimos, Dios eterno. Dios eterno eres tú, alto y sublime Rey, has vencido en plenitud. Dios de gloria eres tú, toda gloria es para ti, todo honor damos al Rey. Dios eterno. Dios eterno eres tú, alto y sublime Rey, has vencido en plenitud. Dios de toda gloria, toda gloria es para ti, toda gloria es para ti, todo honor damos al Rey. Santo Dios, eres santo, soberano, eterno eres Jesús. Tú eres santo Dios, eres santo, soberano, eterno eres Jesús. Tus palabras aseguran que eres fiel. Nada existe sin ti. De la nada hiciste el universo. Tu palabra vida es. Dios eterno eres tú, alto y sublime Rey, has vencido en plenitud. Nos gozamos declarando, Dios de gloria eres tú, toda gloria es para ti, todo honor damos al Rey. Santo, eres santo, soberano, eterno, eterno eres Jesús. Tú eres santo, soberano, eterno eres Jesús. Tus palabras aseguran que eres fiel. Nada existe sin ti. Bueno, y este también es un tiempo glorioso, un tiempo hermoso en el que el Señor se ha estado manifestando, el Señor se ha estado dando a conocer como Él es, como el Dios determinado a hacer todo aquello que Él ya planificó desde antes de la fundación del mundo, y por eso nos gozamos y nos alegramos y aperturamos este tiempo de testimonio. Bendiciones, hermanos. Yo tampoco me puedo quedar callada de lo que el Señor está haciendo. El día de ayer nos reunimos en una casa con unos hermanos del grupo de hermana Joaquín. Tuvimos la bendición de estar con ellos compartiendo, pero en esta oportunidad que tuvimos les enseñamos los evangelizamos de la forma correcta, porque ellos estaban resistiendo por mucho tiempo a bautizarse. Entonces le presentamos el plan de salvación y qué es lo que lleva. Entonces, a consecuencia de esta comunión que tuvimos, 5 de ellos reconocieron el señorío de Cristo y 3 se bautizaron hoy por la mañana.
Y esto es para darle la gloria y la honra al Señor. Bendiciones, iglesia. El día de ayer salíamos con parte del grupo de discipulado que tengo a cargo y me gustaba mucho cómo el Señor de verdad tiene gente preparada para escucharle, para recibirle, y hay esa disposición y esa determinación en sus corazones. Anoche salíamos, por la tarde salí con el hermano Brandon y él ya tenía también gente que ya había evangelizado y solamente fuimos y la señorita reconoció el señorío de Cristo. Con otro muchacho, él nos quería recibir en su casa, pero luego tenía un trabajo y nos dijo, nos miramos en una esquina en una heladería y nos fuimos a sentar ahí. Había mucha gente alrededor, pero igual le enseñamos y estuvimos compartiendo con él y fue de mucha bendición para mí porque yo sé que esto es parte de nuestro estilo de vida. Esto ya es continuo y es de todos los días que lo vamos a estar viendo y viviendo, y me bendijo mucho eso. Y por la noche, tarde-noche, fuimos con Kelly y me gustó mucho porque pasamos a una familia que yo he estado visitando con mi esposo. Una noche cenamos con ellos porque dijimos que íbamos a ir a bendecir esa casa hace como unos 3 meses o más. Pero ayer que fuimos con Kelly ya solamente fuimos y lanzamos la red y ellos accedieron y ella inmediatamente reconoció el señorío de Cristo ayer y estuvieron hoy por la mañana. No se pudo bautizar, pero definitivamente mañana voy a trabajar eso con ella y juntamente con el esposo también tienen una nena. En la noche estuvimos por la colonia El Mitch. De verdad parecía una ciudad nueva ahí, toda la gente en la calle y yo le decía cómo debemos de aprovechar también en esta colonia, ya que hay una apertura en la casa por medio de gente que está en el grupo de discípulos, que están en el grupo de Kelly, Katy y Ulises, que recién están en el grupo con ella y también ya están activados para ir a otras casas. Entonces me bendijo mucho porque si hay un trabajo en la iglesia, sé que todos tenemos ese testimonio y es realmente muy, muy lindo ver cómo el Señor también se está manifestando a través de nosotros. El pastor en una prédica decía que nosotros no podíamos limitar a las personas que son recién convertidas, que esas personas tenían que ya estar dando fruto. Entonces yo tengo alguien en el grupo que es alguien recién convertida y la verdad trabaja conmigo, pero nunca yo la veía de esa forma. Y entonces cuando el pastor predicó eso, yo entendí que debía de trabajar con ella, que no tenía que esperar más tiempo. Y ella se integró al congreso que hubo de mujeres y a mí me sorprendió bastante porque el congreso fue el sábado y nosotros desayunamos en grupo y el día lunes yo estaba haciendo otra cosa y cuando llegué ella estaba compartiendo del congreso a las demás de lo que era ser una mujer integral. Entonces yo le enseñaba a ella acerca del evangelismo y ella me decía que tenía una vecina a la cual quería ir y el día jueves fuimos con Anita y realmente nos topamos con alguien de esos que preguntan, pero yo le decía a Anita que las preguntas de ella no eran preguntas así fuera de lugar, sino que eran preguntas muy puntuales. Y me decía Anita que la importancia de estar preparados, y ciertamente el jueves ella no reconoció el señorío de Cristo, pero nosotros le decíamos que era necesario que estuviera en actividad, y ella ponía muchas excusas, que sí, que mi familia, que mis hijas, con quién las voy a dejar, pero vino el día viernes, y ciertamente la prédica fue muy corta, pero cuando yo le hice el llamado nuevamente, ella me dijo, mire, yo ya entendí, y pasó rápido a reconocer el señorío de Cristo. Cuando se le habló de bautismo, me dijo, yo me quiero bautizar, pero necesito que mi familia esté allí. Entonces yo glorifico a Dios porque cuando hacemos lo que nos corresponde, cuando obedecemos a lo que el Señor está hablando, Él se glorifica. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Cuando dice elegidos, está hablando de la elección divina, de la determinación de Dios de habernos escogido, pero también nos enseña que es según la presencia de Dios. Antes de todo, el Señor ya había establecido en su soberanía, en su sabiduría, que el Señor iba a elegir, pero dice ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
Pero yo quiero que me acompañe a una versión donde está escrito de una manera más entendible para nosotros. Y es la versión NBB. Si me ayudas, Ronald. La misma cita. Dice la nueva Biblia Viva, que tengan gracia y paz en abundancia. Dios el Padre los eligió de acuerdo con su propósito y por medio del Espíritu los ha santificado para que obedezcan a Jesucristo y sean salvos por su sangre. Gracias. Me llama la atención porque dice, Dios el Padre los eligió de acuerdo con su propósito. Dios no nos estaba preguntando si nosotros queríamos ser parte de su propósito o no. Él ya nos había elegido, Él ya había determinado ese tiempo. Y dice, nos eligió de acuerdo con su propósito, por medio del Espíritu. Y dice, los ha santificado para que obedezcan a Jesucristo. Cuando dice este pasaje, obedezcamos a Jesucristo, definitivamente nos introduce en otro principio que es el sometimiento. Yo necesito someterme a Dios para ser dirigido por el Espíritu Santo y tener esa facilidad de obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia va de la mano del sometimiento. Debo someterme a Dios para poder obedecer. Y es ahí donde el Señor nos enseña y nos introduce que fuimos escogidos para obedecer. Nosotros no es una opción que nosotros digamos yo quiero, yo puedo, o en ciertas cosas sí puedo y en otras no. El Señor está diciendo, yo te elegí, pero por cuanto yo te elegí, a través de mi Espíritu Santo, vas a ser dirigido para que no digas no puedo, sino que todas las cosas son posibles en Él y por Él. Entonces, cuando aquí nos enseña que el sometimiento a al gobierno del Espíritu Santo produce en mí ese entendimiento para obedecer con facilidad. Hago la aclaración, no es un obedecer a haz tus tareas, recoge tus cosas, cumple en la escuela, cumple en el trabajo. Es parte de eso, pero estamos hablando de un someternos a Dios, de un obedecer a Dios, de un aprender a conocer su plan, su propósito, su voluntad para mi vida. ¿Por qué Él me eligió? ¿Para qué Él me eligió? ¿Qué es lo que Él espera que yo haga? Pero cómo yo debo de hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Porque para todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hay un diseño, está establecido un orden. Y Él en este tiempo ha venido hablando en nuestras vidas, ha venido abriendo su corazón, ha venido revelando su voluntad, pero con totalidad de dar directrices específicas y decir cómo le agradan las cosas, cómo deben de ser. Y el obedecer es un mandato que el Señor estableció, elegidos para obedecer. Entonces, cuando este pasaje dice que los eligió de acuerdo con su propósito, date por dichoso, porque Dios te eligió, te vio y ya estaba escrito tu nombre y el tiempo en el cual el Señor te iba a traer y te iba a introducir en su cuerpo, en su familia, y cómo ibas tú a tener un entendimiento claro de la perfección de Dios para tu vida y de las cosas que el Señor nos llama a hacer para Él. Y yo quiero que me acompañes, por favor, en Jeremías 42, 6. Y el final de ese pasaje habla de la importancia de determinarnos a obedecer. La obediencia no es opcional, la obediencia es algo que Dios
demanda de nosotros, que Dios pide de nosotros, pero de parte de nosotros no es opcional tampoco, es una determinación en mi corazón de hacerla. Y dice Jeremías capítulo 42 y verso 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Cómo la obediencia produce su fruto? ¿Cómo la obediencia es evidente? ¿Cómo la obediencia hace que nuestro corazón aprenda a someterse, pero también aprenda a conocer la voz de Dios? Porque dice ahí claramente, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ahora que tú le perteneces al Señor, que eres propiedad de Dios, tienes que aprender, como todos nosotros como iglesia, a oír la voz de Dios, a entender qué es lo que Dios está diciendo y a saber que las cosas que Dios dice no están para un tiempo en el cual yo lo administre, sino que es con prontitud que yo debo escuchar y hacer. Porque eso me ejercita, eso me perfecciona, eso me hace entender cada una de las cosas que el Señor quiere mostrar a mi vida. Pero también ve conmigo a Josué, (24:24). Y dice, el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Una determinación firme, que es la determinación de un hijo de Dios, porque conoce a Dios, porque conoce su misericordia, porque conoce la expresión del poder de cómo se manifestó. Yo creo que si en esta noche nosotros llamáramos a cada uno tendría el testimonio de cómo Dios expresó a su vida, cómo fue que el Señor le llamó, cómo fue que el Señor hizo prodigios, milagros en su vida para hacerlo venir al conocimiento de Él. Entonces, aquí estaba determinado, y a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces, como iglesia, nosotros estamos comprometidos con el Señor, no solamente a conocer su voz, no solamente a escuchar su voz, sino a hacer lo que Él dice, sin mediar, sin añadir y sin quitar, porque Dios es claro y específico para cada cosa que le enseña. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la obediencia es un mandato, pero es una determinación que yo debo tener. Porque en todas las circunstancias que yo pueda enfrentar cada día, está el obedecer a Dios en todo. No en algunas cosas, sino el obedecer a Dios, el conocer a Dios. Entonces, la obediencia se hace evidente a causa de ese sometimiento que yo tengo, a causa de querer conocer, a causa de querer yo obedecer a Dios con todo mi corazón. Y vamos a ir a las Escrituras nuevamente, al libro de Hechos, capítulo 9. Y el libro de Hechos nos muestra el testimonio de un recién convertido. Y nos da el fundamento de lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a ir al verso 3. Y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y me llama la atención, usted lo puede leer en su casa.
Saulo iba, después de pedir unas cartas y permisos para continuar su persecución para los cristianos en ese tiempo. Era un hombre que se identificaba por su ferocidad y su maldad y su persecución para los discípulos en aquel tiempo. Pero llega el momento en que él va directo a hacer lo que había planificado y el Señor permite que caiga a tierra y que un resplandor del cielo lo invada. Era un hombre preparado, era un hombre que tenía muy buenas relaciones aún con las autoridades. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera contra los discípulos en aquel tiempo, que conocía que aún las autoridades estaban a su favor, dando los permisos que él solicitaba para esas persecuciones. Pero me llama la atención cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor mismo le habla y le contesta: ¿quién eres, Señor? Desde el momento que él le dice ¿quién eres, Señor?, lo está reconociendo como Señor. No le dijo ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Por qué me botaste? No le hizo ninguna otra pregunta, le dijo ¿quién eres, Señor? Porque reconoció que ese poder que lo había derribado a tierra era mucho mayor que el poder que él podía manejar y que había usado para subyugar a los cristianos en ese tiempo. Él reconocía que ese poder era mayor y que el que tuviera ese poder, él tenía que decir: Señor, me someto, esto es más grande que yo, es más fuerte que yo. Y entonces viene y le dice: ¿quién eres, Señor? Reconocimiento del señorío de Cristo. Lo que tú y yo un día hicimos, reconocer el señorío de Cristo. El venir y conocer a ese Señor que nosotros habíamos escuchado, pero que no le conocíamos verdaderamente como Él es. Pero dice la Escritura: el Señor le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero reconoce su señorío, reconoce su poder y luego viene y se somete a su voluntad. Cuando él dice: ¿qué quieres que yo haga? En ningún momento lo dijo por curiosidad, en ningún momento lo dijo por querer saber qué le iba a decir, sino porque ya había una determinación en la vida de Saulo para entender que si algo le había acontecido con ese Señor, era porque ese Señor tenía un propósito para su vida. Y él nuevamente pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tus órdenes, en otras palabras. No le pidió levántame, no le pidió nada, sino le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y lo importante que nosotros tenemos que entender en esta noche es que fuimos alcanzados por Él, para Él, pero para cumplir su propósito, para ser parte de ese plan glorioso que Él estableció desde la eternidad para la eternidad, pero también el estar dispuestos y disponibles para Dios, para hacer todo aquello que el Señor me encomiende hacer. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí de la disposición de Él, del momento tan glorioso que Él vivió, pero también que reconoce su señorío, pero se siente listo. Porque le voy a decir algo: no le dijo: estoy aquí entierrado, golpeado, no miro por ese resplandor. Le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto. Al levantarme de aquí, yo estoy dispuesto a que tú me envíes, a que tú digas, pero decir: estoy dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga? La importancia de que nosotros como iglesia debemos de estar dispuestos a hacer
¿qué quieres? A decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿A quiénes quieres que yo le predique? ¿A qué lugares necesitas que yo entre? ¿A dónde voy a ir? Señor, dirígeme, háblame, fórmame. Y entonces la Escritura nos sigue diciendo ahí, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La importancia de que Jesús no declaró palabra alguna de lo para qué lo había escogido y qué iba a hacer a través de él. Le dice, levántate y se te dirá. Y empieza la formación de él. Y tú puedes leer en las Escrituras todo para lo cual fue escogido y todo lo que él fue capaz de hacer a través del poder de Dios. Entonces, se somete inmediatamente, le entiende que está para servirle. Otro aspecto muy importante que las Escrituras nos enseñan es de la disposición y la disponibilidad. Inmediatamente no mira su condición y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero vamos nuevamente, acompáñame conmigo, ve conmigo a las Escrituras, a Lucas capítulo 1. Y ahí el Señor permite que quede para testimonio nuestro escrito cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús. Ve conmigo, por favor, en el verso 31, 1:31. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y me voy a detener ahí. El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret a buscar a María. Dios ya había visto características especiales en esa mujer, pero sobre todas las cosas que él había visto en ella, aparte de ser temerosa de Dios, de estar próxima para casarse, de ser virgen, y no sé cuántos detalles más el Señor pudo haber visto en ella. Ella no puso en tela de juicio, Señor, ¿qué van a hablar de mí? Tú me estás diciendo que yo voy a concebir en mi vientre y que voy a dar a luz un hijo. Y hasta el nombre me estás dando, ¿qué nombre le debo poner? Pero Señor, ¿no te has puesto a pensar en mí? Lo que la gente va a hablar, que mi novio me puede dejar porque va a pensar a saber qué. Mire lo que narra la Escritura. El ángel le declara quién es y le dice en el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, verso 33, y reinará sobre su casa, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le está diciendo, fuiste escogida, tu vientre vas a concebir, vas a dar a luz un hijo y le vas a poner Jesús. Y Jesús es, y le empieza a declarar, será grande, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No vemos en ella ninguna resistencia, aun cuando atentaba contra su dignidad, su honorabilidad como mujer, ¿verdad? Pero ella no puso. Y me llama mucho la atención lo que dice el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La disposición de no medir muchas cosas que en ese tiempo la hubieran afectado, pero estar dispuesta a que la voluntad de Dios se hiciera en ella. Ella disponiendo su cuerpo, en ningún momento pudo decir ella, ay, no sé qué pasa. En el momento que el ángel la visita, sí hay un poco de turbación, pero de ahí ella le entiende a Dios. Entiende que su cuerpo va a ser el medio por el cual Jesús va a venir a la tierra.
Entonces, mis amados, cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y entendemos que debemos amar, obedecer, porque la obediencia perfecciona, la obediencia es evidente y da testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero esa obra del Espíritu Santo a través de que tú te sometes y a través de que tú obedeces va a ser evidente delante de los ojos de muchas personas porque eres testimonio vivo de su gracia, testimonio vivo de su poder. Entonces, la obediencia se ejercita. Cada vez que nosotros recibimos directrices, mandatos, decretos de parte de Dios, el Señor está perfeccionándonos. Y les voy a decir algo. Muchas veces nosotros no entendemos que una directriz que recibimos de nuestros padres o de nuestro jefe está ejercitándonos en esa obediencia correcta que nosotros hacemos también sin estar protestando o en inconformidades. El Señor quiere una obediencia plena de nuestra vida y Él nos va a ejercitar como Él sabe hacerlo en cada área de nuestra vida, ejercitándonos para llegar a completar esa obediencia perfecta en Él y para Él. Entonces, la obediencia nos santifica. La obediencia testifica de la obra de Dios en ti. Pero en el momento que tú te ejercitas en esa obediencia, estás siendo perfeccionado por el Señor. Y una de las cosas muy puntuales que nunca debes olvidar es que el modelo de obediencia fue Cristo Jesús. Él vino a obedecer al Padre y Él mismo decía, el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Él mismo sabía cómo agradar al Padre, cómo conocer el corazón del Padre, pero también conocía el plan y el propósito por el cual Él había sido enviado a la tierra. Y yo quiero que me acompañes ahí en las Escrituras, en Hebreos 5:8. Y la Escritura dice así en la versión BPL, y dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió de manera práctica el significado de la obediencia a través del sufrimiento. Me gustaría que alguien lo leyera en la versión Reina Valera 60. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien. Ahora, ¿por qué necesitamos saber entender este pasaje? Porque cualquiera podría entender que Jesús a través del sufrimiento tuvo que aprender obediencia, y no es así. Desde el momento que Él fue enviado por el Padre, sabía que Él venía perfecto, venía santo. Porque si no, su sacrificio hubiera dejado de ser perfecto si Él hubiera desobedecido en cualquier área. Pero del momento que Él dejó su lugar al lado del Padre y determinó venir a la tierra, Él estaba obedeciendo. Pero hay algo muy importante. Jesús vino y dice la Escritura, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, Él tenía que aprender obediencia total aquí en la tierra, porque eso es el testimonio que le acompaña como hijo de Dios. Que estando aquí en la tierra, habiendo sido de carne y hueso, Él no incumplió, desobedeció, quebrantó nada, sino igualmente en cada área en la que fue asignado por el Padre, Él lo hizo y salió aprobado en todo a través de esa obediencia que Él aprendió
ejercitándose. Por eso esta versión me gusta mucho, porque dice que aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió de manera práctica el significado de la obediencia. Porque cada día que Jesús caminaba, cada día que Jesús hacía algo, tenía que enfrentar muchas circunstancias en las cuales Él mostraba esa obediencia plena, esa obediencia total, donde nada le impedía hacer lo que debía hacer, sino que Él salió aprobado delante del Padre, porque lo hizo todo a cabalidad, en la perfección, pero también en el tiempo preciso en el que le habían dado para hacer cada cosa que debía de haber hecho. Entonces, como hombre, Jesús aprendió a ejercitarse en esa obediencia. Era una obediencia que él nunca la había vivido, porque en ese momento se hizo hombre y descendió y se ejercitó aquí en la tierra, obedeciendo y siendo perfeccionado en esa obediencia, porque eso es lo que nos muestra a nosotros que nada es imposible para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos mostró Jesús que sí podía obedecer al Padre. Nos mostró que las circunstancias no detenían el propósito de Dios. Nos mostró que su plan y su propósito eran tan perfectos, tan santos, igual que su Padre, que nada lo iba a hacer quebrantar esa obediencia. Entonces, ese es el modelo de la obediencia, del sometimiento de Cristo al Padre, que es el mismo modelo que tú y yo tenemos que tener como iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos su genética, somos sus hijos. Y Él nos ha capacitado, nos ha hecho aptos en Él para que nosotros podamos obedecer. Y nada nos detiene en esa obediencia. ¿Por qué? Porque el Hijo aprendió a obedecer y tú y yo aprendimos a obedecer y estamos siendo perfeccionados en esa obediencia. Porque ya no son mis intereses, ya no son mis criterios, ya no son lo que yo pienso, lo que a mí me pudieron haber enseñado en el pasado. Es su voz, a su voz oiremos, a Él serviremos, a Él obedeceremos. Entonces, esos principios que quedan muy fundamentados en nuestra vida son aquellos que nos van llevando a un crecimiento, a una madurez, a una firmeza, que nada ni nadie nos mueve de esa obediencia en Él. Por eso Pablo podía decir que él estaba completamente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni nada lo podía separar del amor de Dios. Había aprendido a someterse y a obedecer y a hacer todo cuanto el Señor lo enviara a hacer. Entonces, yo quiero que este mismo pasaje lo puedan leer en la versión TPT, en inglés. ¿Me ayudas, Ronald, o Flor, o Shirley? Es Hebreos 5:8, en la versión TPT. Pero aunque él ha sido o fue un maravilloso hijo, él aprendió a escuchar y a obedecer a través de sus sufrimientos. Aunque fue o era un hijo maravilloso, aprendió a escuchar y aprendió a obedecer. Por eso la importancia que perfecciona la obediencia es poner atención y escuchar para poder hacer. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8 y verso 29. Seguimos entendiendo por qué
Jesús es nuestro modelo, porque Jesús alcanzó a agradar al Padre en todo, no en algunas cosas, en todo. Y dice la Escritura en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único en su especie. Pero ya Romanos 8:29 nos dice que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está diciendo, de ser unigénito, vino a ser primogénito de nosotros, entre muchos hermanos, con su naturaleza, con su entendimiento, sin ningún obstáculo ni barrera para obedecer, para agradar al Padre. Porque a través de la obediencia nosotros agradamos al Padre. A través de la obediencia nosotros crecemos y nuestro entendimiento cada vez es mayor. Pero a través de la ejecución, a través de nuestra obediencia y nuestro reconocimiento que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es todopoderoso y que yo debo estar atento a su voz para obedecer y hacer conforme a lo que Él dice y ha establecido y ha decretado en su palabra, porque su palabra es verdad y vida. Entonces, cuando yo entiendo que ese fundamento está en mi vida, muchas circunstancias podrán venir, pero no me van a mover. Muchas cosas podré afrontar, pero me ejercitaré en obedecer a cada circunstancia que se presente, porque la obediencia me lleva a tener la expresión de Cristo. ¿Por qué? Porque Él obedeció en todo. Entonces esa obediencia debe ser expresada en mi vida, en el diario, en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en todo lo que te compete hacer como hija, como hijo de Dios, en cualquier área donde tú te muevas, la expresión de Cristo, el obedecer a los principios que Dios ha establecido. Esa es una expresión gloriosa de la naturaleza de Dios en ti.